Bienvenido a tu canal. El Michi te lo resume. Esto es, tengo que transformar al cachorrito loco en un cuasi duque. Parte 19. Daerin no dejaba de llorar por lo que acababa de pasar en la casa de su madre. Ceres la abrazó mientras la consolaba. La sacerdotisa estuvo así por varios minutos, hasta que por fin dejó de llorar y retiró su rostro de su hombro. Había estado llorando tan largo y tendido que sus ojos estaban rojos e hinchados. Ceres no le quitaba la vista de encima. Era la primera vez que la veía comportarse así. Ver los ojos fijos de Ceres en ella pusieron nerviosa a la sacerdotisa. Luego, Daerin se dio cuenta de que debían de regresar a la mansión, antes de que cayera la noche. Si empezaban a caminar, llegarían para la hora de la cena. Daerin le dio las gracias por haberla acompañado en esos duros momentos y sobre todo por ser amable. Esa era una palabra nueva para Ceres, ser amable. A Daerin le pesaba tener que explicarle que esperara que alguien termine de llorar sin apartarse, o decirle que se calme, era algo difícil. Encima, sin hacer pregunta alguna, ni intentar dilucidar el motivo por el cual lloraba. Él había sido muy considerado con ella, pero estaba tan triste que no le explicaría nada de lo que había reflexionado. Simplemente le dijo que era una persona muy agradable. La sacerdotisa se preguntaba si Ceres terminaría siendo como ella, o desarrollaría su propia personalidad. Como fuera, esperaba que no se convirtiera en un noble tirano. Ceres, no importa lo que suceda, nunca seas un amo malvado. Cuida de tu gente y de los que te sirvan. Recuerda que tienes que ser un noble amable, cortés y bueno. Probablemente, en este momento, no comprendas nada de lo que estoy diciendo, pero llegará el día en que lo entenderás. Tienes que ser una persona tan grata y buena que la gente se sentirá cómoda al estar a tu lado, tanto como si fueras un rayo de luz que los arrulla y los cuida en su manto de calidez. Ceres simplemente asintió. Luego Daerin pensó para sus adentros. No sé qué es lo que te depara el futuro, pero estoy segura de que sabrás salir adelante, y serás un buen noble que se ocupe y preocupe por sus siervos y su pueblo. Al día siguiente en la mansión se respiraba otro aire, uno de paz y tranquilidad. En un inicio, Daerin llegó a pensar que el día en que vería a Ceres hecho todo un noble caballero sería en 1000 años luz, pero el día había llegado. Aparentemente había hecho un buen trabajo, y el tiempo invertido había sido menor al que aparentemente iba a necesitar. Podía sentarse de forma elegante y correcta, preparar un té exquisito y tomarlo cumpliendo la etiqueta, eso sin dejar de lado que había leído casi todos los libros de la biblioteca. Su vocabulario ahora era amplio. Pensaba Daerin mientras tomaba un sorbo de té. Al ver cómo era el actual Ceres, la envidia la corroía. Ese bello hombre pasaría el resto de su vida como noble al lado de una dama elegante. La sacerdotisa se preguntaba si podría disfrutar de algunos días más al lado de él, antes de entregar el trabajo final. Ese día era ridículamente silencioso, gracias a que todos los sirvientes, incluidos los contratados recientemente como el jardinero, la chef, la masajista y la estilista, todos habían pedido permiso para ir a ver el desfile del segundo príncipe, el cual duraba una semana entera, pero comenzaba justo ese día. Al ser 7 días, se les dio vacaciones adelantadas, y la mansión había quedado vacía, con solamente ellos dos en su interior. Bueno, ellos y un par de moscas ruidosas. Cuando Daerin hizo el comentario sobre la presencia de una mosca en la habitación, Ceres acotó que en realidad había 3. El cachorrito identificó el lugar específico donde cada una de las moscas estaban. Daerin no lo podía creer. Su oído seguía siendo demasiado fino, al punto de poder escuchar el vuelo de una mosca que estaba al otro extremo de la mansión. Daerin había pensado que Ceres ahora era más tranquilo porque su audición había disminuido, pero la verdad era que él se había vuelto más tolerante a la misma sensibilidad. En ese instante, mató de un zarpazo a una mosca. Descanse en paz, mosca número 1. La sacerdotisa preguntó si los latidos de su corazón seguían siendo ruidosos, a lo que Ceres respondió que sí, pero ya no sentía molestia alguna al escucharlos. Después de un rato, el silencio volvió a reinar en el recinto. Pero el silencio fue roto por las otras 2 moscas que habían sido atraídas por el olor dulce del cheesecake.
pero Ceres rompió sus sueños de un dulce postre, mandándolas a mejor vida. El cachorrito no solamente tenía buen oído, sino también una excelente puntería. Al ver su reflejo en la taza, Daerin reflexionó que parecía como si hubieran sido años al lado de Ceres, pero en realidad solamente habían sido un par de meses desde que había llegado a esa mansión. De repente, un estruendoso sonido rompió el silencio, haciendo que la sacerdotisa perdiera la compostura por un segundo. Totalmente asustada, pensó que había sido una bomba que había detonado cerca de la mansión, cuando en realidad habían sido fuegos artificiales inaugurando el gran festival. ¿Qué fue eso?, preguntó ella. Ceres simplemente observó por todo lado. Después de retomar la compostura, Daerin dio un suspiro. Eso la había asustado demasiado. «¡Feliz cumpleaños, segundo príncipe!», dijo la sacerdotisa en voz alta, mientras pensaba que esos fuegos artificiales habían sido demasiado ruidosos. Al ver a Ceres tan tranquilo, le preguntó si estaba bien. Este le respondió que sí. En ese momento, Daerin empezó a pensar que Ceres tenía algún tipo de pérdida auditiva por no haber reaccionado a semejante estallido. Seguía ahí sentado sin moverse, como si nada hubiera pasado, como un buen cachorrito entrenado. Luego Daerin decidió que tenía que ser clara al respecto. «Ceres, si escuchas un ruido estrepitoso como ese, no necesitas quedarte tranquilo o quieto. Si el sonido es como el de una bomba, lo más normal es correr para ponerse a resguardo. Así que es normal que te sorprendas si escuchas algo así. No tienes por qué quedarte callado o quieto». Pero Ceres le respondió que todo estaba bien. Mientras él estuviera ahí, al lado de Daerin, todo iba a estar bien. No tenía por qué preocuparse. Al ver de nuevo el rostro tranquilo de su cachorrito, Daerin no podía creer lo que había logrado. Era extraordinario. Ella siempre supo que de una u otra forma, ella había ayudado a estabilizar al perro rabioso, pero jamás había pensado que fuera de semejante manera. Llegó a pensar en sí misma como una medicina necesaria. Después reflexionó en que los adictos usualmente dejan las drogas cuando se sienten mejor y han recibido terapia. Y como Ceres no se había sentido ansioso, y tampoco había reaccionado a cualquier ruido, eso significaba que pronto ella dejaría de ser la droga de Ceres. Así que le preguntó: «Ceres, ¿crees que podrías arreglártela sin mí como cualquier persona normal?». A lo que Ceres preguntó: «¿Cómo defines normal?». Daerin respondió: «No desvivir personas porque son ruidosas. Eso incluye su respiración y sus latidos del corazón. Responder a las preguntas como cualquier persona. Y no lanzarte desde la ventana, simplemente porque hay mucho ruido fuera». Ceres cerró el libro y muy calmadamente respondió que eso era algo imposible, para luego esclarecer su respuesta. «Para que yo me comporte así, te necesito a mi lado». Daerin aceptó la respuesta, rascándose el cuello, al tranquilizarse porque al parecer no perdería su trabajo prontamente. Se había puesto nerviosa porque muy dentro de sí no quería dejar de trabajar con Ceres, al darse cuenta de que no querer terminar su trabajo no tenía sentido, ya que su vida por fin dejaría de estar en peligro y podría cobrar todos los pagos extra. Además, sería promovida a un muy buen puesto y nunca más tendría que trabajar como esclava. El día del festival del cumpleaños del príncipe, empezó a negar con su cabeza para cobrar conciencia de que finalizar ese trabajo era muy conveniente. En ese instante, recordó que el festival iniciaba ese día. Siempre había querido asistir, pero todos los años había estado ocupada. Así que se le ocurrió algo. Le preguntó al cachorrito si realmente era capaz de manejar cualquier situación mientras ella estuviera con él. A lo que Ceres, asintiendo, le dijo que lo más probable era que sí. Daerin sabía que habría una gran multitud en las calles debido al festival. Además de grupos musicales, disfraces, gente con máscaras, comida callejera y gente desfilando, un bullicio total. La gente estaría bebida o simplemente emocionada y fácilmente se chocarían unos con otros o entablarían conversaciones como si nada. Ese era el lugar perfecto para hacerle una prueba a su cachorrito rabioso. Los eventos sociales no eran tan desesperantes como podía ser un festival. Así que, si pasaba esa prueba, seguro podría asistir a su primera fiesta, a su nombramiento como noble. Por lo que toda emocionada dijo: «Ceres, ¿qué te parece si vas al festival conmigo?». Ceres se preguntó qué era un festival. Daerin le respondió que probablemente había leído sobre ellos,
pero sería mejor si lo vivía en carne propia. Pero te recuerdo que habrá mucha gente y también mucho ruido. Cosa que hizo que el interés de Ceres disminuyera. Al ver que Ceres puso cara de que ya no quería ir, Daerin fue más inquisitiva. Ceres, el festival se parece a las fiestas a las que deberás de asistir como futuro noble que serás. Creo que es una buena idea ir y practicar para que empieces a sentirte cómodo. Pero Ceres ya se olía algo. El hecho de practicar no tenía sentido, a menos que ella no fuera a estar en las fiestas de noble. ¿No vas a estar en las fiestas?, preguntó todo enojado. Daerin le respondió que probablemente no, ya que sería extraño que una sacerdotisa asistiera a una fiesta de la nobleza. Además, tú podrás manejar la situación por ti mismo. Sin dejar de lado que este festival será una gran oportunidad para que te diviertas. No olvides que los nobles tienen muchas responsabilidades y no es fácil que tengan mucho tiempo libre. Al escuchar esas palabras, el cachorrito inocente se preocupó. Vamos, Ceres. Creemos memorias felices con esta experiencia, así cuando pase el tiempo y las cosas se pongan difíciles, podrás mirar atrás y recordarlos. Ceres no dijo nada, simplemente asintió. Para él estaba más que claro que era ella la que fervientemente quería asistir a ese festival, por lo que él no se negaría, sino la complacería. Cada vez que Daerin sonreía, el cachorrito se ponía feliz y asentía a todo. En menos de un segundo, ya se había olvidado lo que Daerin había dicho o pedido. Había llegado el momento de vestirse decentemente y darle buen uso a esa ropa que en algún momento había mandado a hacer. Claro está, estábamos hablando de Ceres. Él contaba con un closet o armario lleno de trajes que el capitán Loven había enviado. ¡Wow! ¡Te ves genial, Ceres! Con ese traje podrías ir directo al baile imperial. Es demasiado para hoy. Probemos otro. ¡Oh, qué guapo! Te ves increíble, pareces un caballero imperial. Pero, ¿cómo es posible que te veas tan guapo hasta con un simple pantalón y una camisa monocromática? No es justo, pensó Daerin. Luego se dio cuenta de que parecía un asesino a sueldo, así que decidió que el negro no le sentaba bien. A pesar de divertirse mientras hacía que Ceres se probara diferentes vestimentas, por algún motivo al verlo vestido de negro, Daerin se sintió ansiosa, como si algo no estuviera bien. Su sexto sentido le decía que algo peligroso estaba por pasar. Así que decidió cambiarle de ropa de nuevo. Definitivamente su cachorrito estaba tan bien acicalado que no importaba lo que se pusiera, se veía igual de guapo y elegante. Así que decidió que tenía que resistir el hecho de que quería mostrarlo al público como un bello hombre noble. Al fin y al cabo, era un simple festival. Fue así que... ¡Cof, cof, cof! Karen, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Toma, bebe algo de agua. Gracias, Michi. Lo siento. Es que vi algo y me atraganté. Continuando con el manhwa. Fue así como Ceres se cambió a algo más sencillo y más claro, y la pillina de Daerin pensó que hasta si fuera sin camiseta se vería muy bien. Luego Daerin fue a cambiarse de ropa. No sabía qué ponerse, pues hacía años que solamente vestía el hábito de sacerdotisa. Felizmente encontró una bonita falda con una blusa que hacían que se viera más bella de lo que ya era. No sabía si había atado correctamente el listón para el cabello que le había regalado la modista. Ceres tocó la puerta, preguntando si podía pasar. Tan pronto entró, los ojos de Ceres se posaron sobre Daerin. ¿Cómo me veo?, preguntó la de cabello castaño. Al ver que Ceres no respondía, Daerin se quedó pensativa. Reflexionaba sobre el hecho de que Ceres no tenía sentido de la estética, de lo que se podía llamar bonito o feo, por lo que la pregunta que le había hecho sería insulsa. Ceres simplemente se le acercó, rozó su mejilla junto con el listón en su pelo, y le dijo que le gustaba ver cómo abrían los botones de las flores. Daerin no tenía idea de qué estaba hablando, pero lo más probable era que la estaba comparando con las flores. Al ver el rostro lleno de incógnita de Daerin, Ceres procedió a explicarle. Los botones son bonitos y el proceso de floración es asombroso. Una vez que termina de abrirse la flor por completo, es incluso más impresionante. En la mente de Daerin, las palabras de Ceres no cobraban sentido. Pensaba que ella era una especie más de flor. Pero era obvio que le había dicho que era bella, y su comparación era tan poética que era propia de alguien cegado por el amor.
Daerin pensaba que, si invertía algo de dinero y se vestía decentemente, al menos era pasable, pero según su propio juicio, ella no creía que era tan bella como una flor que acababa de florecer. «Gracias, Ceres, me sobrevaloras, pero aún así, lo aprecio», dijo Daerin, a lo que Ceres le reprochó. «No estoy sobrevalorándote, simplemente digo lo que siento, estoy expresando mis sentimientos. Tal como me dijiste que lo hiciera. Piensa acerca de lo que leíste en el libro e intenta expresar lo que ves y cómo te sientes». Recordó Daerin que eso mismo le había dicho ese día que visitaron el jardín y la glorieta por primera vez. «Para mí, tú te ves como una bella flor», repitió Ceres, haciendo que Daerin se ruborizara y aceptara el cumplido. Desde ya podía ver cómo su cachorrito alborotaría a todas las féminas de la alta sociedad con sus cumplidos, al lado de ese bello rostro y con esa expresión, sin dejar de lado su voz tan varonil. Ella misma lo podía sentir en el súbito calor que quemaba su rostro por haberlo convertido en una persona demasiado perfecta. Claro está si dejabas de lado que podía morder y desvivirte. Ni bien se le pasó el súbito calor, le preguntó a Ceres si ya podían dirigirse hacia el festival. Este asintió. Siempre que vestía la túnica de sacerdotisa, era Daerin la esclava la sierva de la iglesia. Hacía muchos años que no se vestía como una simple ciudadana. No podía quejarse, aunque tuviera que escuchar día y noche quejas y peticiones. Era su trabajo, y le daba de comer, y no era mal vista, sino que la respetaban. Casi siempre que iba a su casa, solía vestir como una pueblerina, y para su desgracia, era así como era tratada por su propia familia, quienes se encargaban de quitarle hasta la última moneda. Por eso el día de hoy, la sacerdotisa se sentía bien, porque llevaba puesto un vestido, pero no vería a los chupasangre de sus familiares. Hoy no sería la sacerdotisa ni la encargada de llevar el sustento a su casa. Hoy simplemente era Daerin. Pensar así la llenó de un aire de libertad y satisfacción. De repente se detuvo. Un pensamiento salvaje acababa de pasar por su mente. Se preguntó si necesitaba pedir permiso al señor Loven para salir de la mansión. Pero ya era muy tarde. Si lo pedía, la respuesta llegaría después de la inauguración del primer día del festival. Así que... no creo que sea necesario. Será mejor que primero vaya y después me preocupe por las consecuencias de no haber pedido permiso. No creo que el castigo sea muy severo. Además, no será la gran cosa. ¡Bah! No es necesario pedir permiso, pensó Daerin. Además, ella estaba segura de que Ceres no estaba encerrado como si fuera un criminal de alta peligrosidad. Simplemente estaba siendo restringido para no causar alboroto. Pero como ahora ya era un ser humano que podía interactuar con las personas, ya no era necesario. Fue la conclusión de la sacerdotisa. «Ceres, ¿cuántas personas están cuidando la mansión en este momento?» Ceres le contestó que había 30 personas encargadas de la vigilancia de la mansión en ese instante, con 6 guardias cuidando la entrada principal y la salida posterior de la mansión. Daerin se quejó. «¡Son muchos! ¿Cómo los vamos a evadir?» A lo que Ceres le replicó. «Yo sé cómo podemos salir de la mansión sin ser vistos». Daerin aceptó la sugerencia y se dispuso a ir por donde Ceres le dijera. Claro estaba, tendrían que brincar por algunos árboles y pasar por encima de un muro, y eso no podía hacerlo Daerin, así que le tocó ser cargada. Al menos, esta vez, no sería como un saco de patatas. La operación de salir de la mansión evadiendo ser vistos comienza. Sí, Ceres se lo había tomado como una misión. Casi entrando en pánico, Daerin se decía a sí misma que todo iba a estar bien. Todo saldrá bien, ¿verdad? Una hora después de andar de árbol en árbol como si fueran Tarzán y Jane, lo habían logrado. Estaban fuera sin haber sido vistos, y sin ninguna baja, al fin podían dirigirse al festival. Daerin le dio las gracias a su lindo cachorrito por haber logrado escapar sin haber herido o desvivido a un solo guardia. Todo había salido perfecto. Pero su cachorrito no estaba muy feliz que digamos, pues les había tomado mucho tiempo. «Desperdiciamos mucho tiempo», fue la queja de Ceres. A lo que Daerin le dijo que estaba bien, ya que solamente necesitaban llegar antes de las 7 de la noche, que era cuando el festival comenzaba, y sucedía lo mejor. El desfile era en la mañana, pero no había problema. Lo que ella quería era probar las comidas y ver a los músicos.
Todavía tenemos mucho tiempo, no te preocupes. No desvivir gente inocente es más importante que cumplir una misión con presura. Daerin le explicó a Ceres que la mansión estaba localizada entre las montañas y unos bosques, por lo que les faltaba pasar un lago, unas cuantas villas cercanas y un par de bosques más para poder llegar al lugar donde se estaba realizando el festival. Así que tenían que conseguir un carruaje camino al lago para poder llegar al festival sin tener que caminar horas de horas. Daerin le preguntó a Ceres cómo los transportaban cuando subían a un carruaje. Este le contestó que los dopaban, haciéndolos dormir antes de entrar al carruaje. Eso significaba que Ceres no sabía si se mareaba por el movimiento del carruaje. Daerin le preguntó si sufría de eso. Este le contestó que no sabía lo que eso era. Ella le explicó que podía sentirse enfermo con ganas de vomitar por el movimiento del carruaje. En caso eso sucediera, ella encontraría una forma de ayudarlo. Justo en ese momento, se encontraron con un cochero que iba a llevar su carruaje al festival y necesitaba pasajeros. Así que una entusiasmada Daerin tomó de la mano a Ceres y corrió a tomar el carruaje. Por fin podría ver el dichoso festival que tanto había querido presenciar. El cochero les informó que, si salían justo en ese momento, entonces llegarían a tiempo para ver el desfile imperial del segundo príncipe. Ya que ese año había cambiado la hora del desfile, el cual solía ser al mediodía, pero este año sería a las 7 de la noche, y se había anunciado que habría muchos fuegos artificiales costosos. Daerin estaba muy entusiasmada. De hecho, no se perdería de nada. Por fin podría ver el desfile y estar en el festival por primera vez. La dulce sacerdotisa pensó que ese sería un día genial, pero no podía estar más equivocada. Ese solamente era el inicio de una cadena de infortunios. Para empezar, Ceres no se sentía bien dentro del carruaje, sudaba profusamente, cosa que alertó a Daerin. El pobre había visto cuán emocionada estaba Daerin para poder llegar a tiempo y ver el desfile, así que no le decía nada. Se había quedado callado aguantando lo que quiera fuera que lo hacía sentirse incómodo. Él haría de todo para verla sonreír. Solamente tenía que resistir un poco más, se decía a sí mismo, mientras cada vez sudaba más y más. Pero no podía dejar de pensar en que la vibración del carruaje se clavaba en su cuerpo como si estuviera grabada en él. Razonaba y se decía que debía de ser consciente de que su sensibilidad era muy alta, pero debía de poder controlar sus sentidos. El traqueteo del carruaje y el clip-clop de los cascos de los caballos estaban a punto de sacarlo de quicio, pero Ceres intentaba soportarlo. Sin embargo, llegó un momento en que no pudo más. La simple respiración agitada de los caballos lo estaba sacando de quicio. Podía sentirlo todo, el movimiento, las ruedas golpeando con la tierra y algunas piedras, todo era demasiado por controlar. De repente, sintió un espasmo en la espalda mientras intentaba contener algo que burbujeaba dentro de su ser. El propio Ceres examinaba cada cambio en su cuerpo. Mi respiración se aceleró, mi pulso es irregular. Mis sentidos no me hacen caso. Mi cuerpo me grita que ha detectado una amenaza. Pero, ¿qué tipo de amenaza es? Es una amenaza indetectable. Fue el último pensamiento de Ceres antes de entrar en trance, cuasi frenético. Podía oler humo, algo que se quemaba, gritos de personas, algo que se rompía, súplicas de más personas, y solo sentía las cenizas que rozaban su rostro. Las personas que habían gritado de repente dejaron de moverse, y solamente se escuchaba una risa macabra. ¿Quién es?, se preguntó con lo poco de cordura que le quedaba a Ceres. Estando a punto de desvivir todo lo que estuviera enfrente de él, éste se concentró en todos esos sonidos que escuchaba. Pero nada de eso estaba sucediendo cerca del carruaje. Estaban a salvo, así que Daerin, al ver cómo estaba Ceres, lo tomó de las mejillas y le gritó: «¡Estamos aquí! ¡Estás aquí conmigo!». «¿Estás bien? No te vayas, quédate conmigo». «Tu mente está divagando en otro lugar, Ceres». «Escúchame, mírame». «Todo está bien», gritaba la sacerdotisa, intentando que volviera en sí. El pobre Ceres hacía sonidos como de un animal salvaje que quería salir a cazar a su presa. Pero la presencia de Daerin lo detenía. Se dijo a sí mismo que lo que había escuchado no era real, que solamente las manos tibias y llenas de cariño de Daerin eran lo único real.
Al ver que Ceres había mejorado levemente, le preguntó qué era lo que sucedía. ¿Por qué estás así? ¿Acaso es el carruaje? ¿Sientes que vas a vomitar? Pero Ceres no respondía, solamente temblaba. Fue así como Daerin pidió al cochero que detuviera el carruaje. Tenía que ayudar a su pobre cachorrito. Se bajaron sin haber llegado a su destino, pero le pagaron todo el viaje al cochero. Ceres parecía un pequeño niño que no podía dejar de temblar. Algo horrible había ocurrido, y el pobre cachorrito no sabía qué era. No podía dejar de sentir que algo andaba mal, a pesar de que Daerin le decía que todo estaba bien. El cachorrito rápidamente abrazó a Daerin. Esta se dio cuenta que Ceres no había tenido un comportamiento berserker como los anteriores, sino que era totalmente diferente. Lo sentía como si estuviera desconsolado. Él se veía asustado, temblaba de miedo y desespero, pero nada tenía sentido porque Daerin estaba bien. El cachorrito por fin había comprendido qué era lo que había escuchado. Eso había sido muy real, era una memoria, pero estaba en trance y no podía salir de ahí. Era como si estuviera reviviéndolo todo. Pudiendo todavía oír esas voces a lo lejos, Ceres empezó a balbucear. No. No. Daerin seguía sin entender nada. Incluso se oían gemidos incomprensibles. No era el gruñido de una bestia cegada por la sangre. Era una súplica como la de un niño herido que estaba muy sorprendido por algo. En ese momento, Ceres la abrazó con más fuerza y seguía diciendo, «¡No, no, no!». El pobre cachorrito sencillamente no podía dejar de llorar. Aún como en trance, seguía sin reaccionar. Daerin le dijo que su mente y compostura no podían romperse ahí en medio de la calle. Pero al ver los ojos de Ceres, ésta se asustó. Los ojos, vacíos como los de un muerto, estaban llenos solo de dolor. La carne roja expuesta entre la piel desgarrada parecía tan dolorosa ante los ojos de Ceres que, a pesar de no estarlo viviendo en ese instante, no lo soportaba. Aún sin comprender qué era lo que le sucedía, Daerin se apresuró a abrazarlo para llenarlo de poder espiritual. «Aguanta, Ceres, tú puedes. Yo soy quien te trajo aquí, y yo seré quien te devuelva la paz mental. Soy responsable de todo lo que te está pasando», pensó Daerin mientras lo embebía en poder divino. Ceres por fin reaccionó. Dejó de concentrarse en todos los gritos que pedían piedad, en los suplicios de gente siendo desvivida y quemándose, en el traqueteo del carruaje que lo llevaba lejos de su familia, en el dolor insoportable de sus heridas. Todas las visiones eran parte de una memoria que no podía terminar de concretarse, una memoria en la que probablemente había perdido a sus seres amados. Esta vez no era porque tuviera miedo de descontrolarse, sino porque las memorias que acababan de ser reveladas eran heridas demasiado profundas. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. Semejante poder divino que Daerin lanzó no solamente sacó del trance a Ceres, sino que le trajo memorias completas relacionadas con su pasado. El mismo traqueteo de un carruaje de cuando él era un niño, donde él se encontraba maniatado y con los ojos vendados, con su ropa sucia, rota y llena de líquido escarlata, pensando, «¡No! ¡No! ¡No!». A medida que el carruaje continuaba su camino y el sonido de los cascos de los caballos eran más claros, el pequeño Ceres se repetía, «¡No! ¡No! Hay algo que tengo que hacer. Hay un lugar a donde necesito ir», pensaba el joven Ceres dentro de ese carruaje, mientras sentía mucho dolor por la paliza que había recibido. Entretanto, la voz de su secuestrador preguntaba, «¿A quién deberíamos de vender este bonito joven amo?», a lo que su compañero le respondía, «Simplemente lo primero. Ya de ahí decidimos qué hacer con él. Primero debemos de recibir nuestra paga y después podemos decidir dónde venderlo». El joven Ceres pensaba que no dejaría que eso sucediera, pero poco podía hacer al estar atado de pies y manos. Como ya lo habían decidido, uno de los sujetos lo tomó de los cabellos para obligarlo a beber algo. «Tenga dulces sueños, joven amo». «No se preocupe, una nueva vida lo estará esperando cuando usted se despierte».
La poción que le había dado contenía una sustancia que haría que, al caer profundamente dormido, no recordara absolutamente nada, ni siquiera podría decir quién era. Antes de que terminara de hacer efecto, el malhechor lo despertó y le preguntó: «Oye, joven lord, ¿cuál es tu nombre?». A lo que el pequeño le contestó: «Res». Una sensación de impotencia lo invadía, al punto de que se le hacía imposible mover un dedo y mucho menos articular palabra. La pregunta había sido en vano. Sus recuerdos ya se habían esfumado. Todo se nublaba. Estaba perdiendo la conciencia. Mientras esos dos hombres discutían. «¿Qué dijo?» ¿Qué? ¿Escuchaste bien lo que dijo? No. Dijo algo como no sé qué. Yo oí su nombre en un inicio, pero era muy largo, no lo recuerdo. No importa, igual nos darán una buena cantidad de dinero por él. Se ve como un noble de alta alcurnia, a pesar de estar con esos andrajos sucios. Deberíamos de tener cuidado. ¿A quién le importa? Dentro de un rato estará a los pies de un nuevo amo. Nadie podrá reconocerlo. El pobre cachorrito por fin había encontrado la respuesta a una de las tantas preguntas de Daerin. El motivo por el cual se llamaba Ceres. Ese no era su completo o verdadero nombre, sino lo único que pudieron escuchar de su boca. Daerin seguía repitiéndole que estaban bien, que no estaban en batalla. «Estamos a salvo aquí. Esto no es un campo de batalla», mientras seguía infundiéndole poder divino. Ceres por fin la miró con los ojos normales, por fin había despertado del trance. Simplemente murmuró: «Ah, sí». Al verlo ya compuesto, Daerin sonrió de oreja a oreja. Había logrado traerlo de vuelta. Le preguntó: «¿Estás bien? ¿Estás aquí conmigo, verdad?». La sacerdotisa se había dado cuenta de que Ceres había estado vagando en algún lugar entre los fragmentos de sus recuerdos. La pobre Daerin hasta había llorado, llena de miedo de lo que podría pasar si se volvía Berserker. Felizmente, no había sucedido, y ahora todo estaba bien. Él era el mismo de siempre. En ese instante, la brisa sopló, y los cabellos de Daerin brillaron al ondearse en el viento. Estaba atardeciendo, y ya empezaba a correr el viento. Todavía no habían llegado al festival, pero habían logrado salvaguardar esa situación. Como Ceres seguía sin responder, Daerin volvió a preguntar: «¿Estás bien?». Este simplemente se concentró en la mano de Daerin, dándose cuenta de que nuevas sensaciones y conceptos habían llegado a su ser. «Me siento vacío», pensó el cachorrito. El motivo no lo sabía. Tal vez porque había olvidado de nuevo lo que acababa de recordar. Al verlo con esa cara de tristeza, Daerin no dudó en volver a sujetar sus mejillas, pidiéndole que le dijera qué le había sucedido y preguntando si todavía no se sentía bien. «El carruaje ya no está, ya no será una tortura para ti. Le pagué al cochero y le dije que se fuera. ¿Quieres sentarte y descansar un rato?», preguntó Daerin mientras seguía apretando las mejillas de Ceres. El cachorrito simplemente ladeó la cabeza, sujetando la mano de su amada, para pedirle que le diera palmaditas mientras decía el nombre: «Daerin». La pobre sacerdotisa simplemente hizo lo que Ceres le pidió, no dejó de acariciarlo. «¿Ya te encuentras bien?», preguntó de nuevo la sacerdotisa, a lo que Ceres simplemente contestó que sí, para luego proceder a pedirle que le diera más caricias con ambas manos. A lo que Daerin preguntó: «¿Por qué quieres tantas caricias?». Pero el cachorrito simplemente dijo: «Más», e inclinó su cabeza. A lo que Daerin replicó: «¿Por qué debería? Si ya estás bien». Pero Ceres se hizo de oídos sordos. Simplemente levantó la mirada fija en Daerin y de forma algo amenazante dijo: «Más, más, 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 más». Tanta fue su insistencia que logró sacar a Daerin de sus casillas, pero para caer rendida a su petición. Así que se puso a acariciarlo como si fuera un cachorrito que había cumplido su misión. Había sido un buen perro, ya podía ver cómo meneaba la cola de felicidad. Si te gustó, entonces por favor dale like al vídeo y suscríbete. Eso es todo por hoy. ¡Chao, chao!